y también con la mortalidad de las personas de manera general. Por conta de esto, uno de los objetivos de la charla del día de hoy es pensar en mejorar esta situación que es muy común en los adultos mayores. Nosotros a partir de los 40 años empezamos a perder masa muscular de manera significativa. Es decir, si nosotros somos sedentarios, nosotros caminamos a la sarcopenia, ¿sí? ¿Y cuál es la prevalencia de esta sarcopenia, de esta pérdida de masa muscular? Bueno, en personas entre 60 y 70 años, es entre 5 y 13% dependiendo del estudio. Y en adultos mayores con más de 80 años, puede ser de 11 a 50% de estos adultos mayores. Entonces, pensar en mantenimiento de la masa muscular no es solamente un tema de estética, al revés, es un tema de calidad de vida, es un tema de independencia, ¿sí? Y esto es lo que nosotros queremos promover entre los adultos y los adultos mayores. Entonces, ahí viene el primer tip de cómo cuidar de la alimentación. La idea es promover una alimentación que nos ayude a preservar los músculos. ¿Y esto cómo se logra? A partir de la práctica de actividad física y un consumo adecuado de proteína, ¿sí? Nesta gráfica, de uma maneira muito sencilla, les gostaria de comentar que foi um estudo realizado com adultos maiores e se observou que os adultos maiores que consumiam uma menor quantidade de proteína, tinham uma maior perda de massa muscular. ¿Sí? Y fue un estudio que observó adultos mayores durante 3 años y que evaluó el consumo de alimentos durante esos 3 años. Es decir, el consumo de proteína es muy importante para estas personas y está asociado con la pérdida de masa muscular. Este es el mensaje que yo les gustaría dejar en este primer momento. Muchas organizações internacionais, eu les traigo algumas acá, ¿sí? O Instituto de Medicina nos Estados Unidos, o Grupo Protege, que é um grupo que evalua a recomendação de proteína para adultos maiores, ESPEN, que é a Associação, a Sociedade, Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, e também as guias que evaluam principalmente o consumo de proteína para mulheres pós-menopausa, todos recomendam um consumo de proteína mais elevado que o consumo de proteína para adultos, ¿sí? Mais elevado para os adultos maiores. O consumo de proteína para adultos seria, eu vou falar agora como nutricionista e já pronto les vou traduzir. Bueno, o consumo para adultos seria de 0,8 gramos por quilo de peso, ¿sí? Mientras que para adultos mayores, esta recomendación siempre es alrededor de 1 gramo a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso del adulto mayor. O que tiene que tener en consideración es que ojalá esta cantidad de proteína no exceda tanto este valor, porque la proteína es un nutriente que genera saciedad. Y si nosotros consumimos mucha proteína, más que 1,2 gramos por kilo de peso, esto en los adultos mayores ha mostrado que ellos disminuyen su ingesta y por conta de esto consumen menos calorías. Y no es lo que nosotros queremos que pase, ¿sí? Este estudio mostró justo esto, que los adultos mayores que consumían una dieta alta en proteína consumían menos calorías y entonces no funciona porque consume proteína en una cantidad elevada, pero no consume energía de una manera general en la cantidad adecuada y por conta de esto también puede haber pérdida de masa muscular. Bueno, como yo les había dicho, ahora yo voy a traducir esta recomendación que yo les había dicho. Yo costumo decir, perdón, que a veces yo hablo, nosotros nutricionistas hablamos nutricionés,
¿sí? Esta recomendación de que sería 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. Nosotros tenemos que multiplicar el peso de uno con la cantidad de proteína, ¿sí? Entonces, esta sería la recomendación máxima de proteína para un adulto mayor. Si yo multiplico, el resultado sería 72 gramos de proteína. Y esto es muy sencillo alcanzar. ¿Por qué? Ejemplo, en un huevo yo tengo 6.5 gramos de proteína. En un cucharón de frijoles, 10 gramos. En 2 vasos de leche, 16 gramos. En una trucha pequeña, bien pequeñita, 20 gramos de proteína. En un cuarto de libra de carne, tengo 20 gramos de proteína, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo consumo una trucha en el almuerzo, una libra de carne en la cena, yo ya tengo 40. Si yo consumo 2 cucharones de frijoles, ya tendría 60, ¿sí? Y si yo consumo 2 vasos de leche durante el día, ya pasaría de 72. Solo quiero mostrar a ustedes. Y además, si como un huevito en el desayuno, paso más, se ultrapasa aún más esta cantidad de proteína. Pero estoy pensando en una persona de apenas 60 kilos. Este ejercicio yo quiero mostrar a ustedes para mostrar lo siguiente, que consumir 1.2 gramos de proteína durante el día es una cantidad de proteína completamente alcanzable, no es una cantidad muy elevada. Y estos son ejemplos de alimentos que son muy buenas fuentes de proteína, recomendables para los adultos mayores. Hay un tema específico con relación a las proteínas para los adultos mayores, que son los aminoácidos ramificados. Los aminoácidos son las unidades que componen la proteína. Y hay alimentos, fuentes de proteína, que tienen algunos aminoácidos específicos que parecen estar asociados a mayor síntesis de proteína, mayor retención de masa muscular, ¿sí? Ejemplo desses aminoácidos são a leucina, a isoleucina, a valina. Eles interferem na síntese de um neurotransmissor chamado serotonina, que, por sua vez, vão promover uma síntese de proteína e inibem que se pierda proteína e massa muscular em los adultos maiores. E isto é um efeito muito importante. ¿Y cuáles son los principales alimentos fuentes de leucina? Ahí están el huevo, el pollo, la leche, la carne, que en la dieta colombiana son alimentos comúnmente consumidos. Por ejemplo, un cuarto de libra de pollo tiene 1.4 gramos de leucina. Y para esos efectos positivos de la leucina, la recomendación es el consumo de 1.2 a 1.8 gramos al día. Entonces, miren que el huevo tiene medio gramo de leucina, la leche 0.8 y la carne de res 1.1 gramo. Si ustedes observan, el pollo incluso tiene más leucina do que la carne de res, ¿sí? Es una excelente fuente de leucina y se consume un pollo en el almuerzo, una carne de res en la cena y un huevo durante el día, nosotros ya logramos la cantidad, incluso pasamos de la cantidad que se recomienda, ¿sí? Son cantidades alcanzables y este aminoácido específico nos ayuda muchísimo en el mantenimiento de la masa muscular, ojalá asociado con cualquier tipo de ejercicio. Bueno. Listo. Aí, em vários momentos, quando eu falei da proteína, quando eu falei da leucina, eu citei o huevo como exemplo de alimento, uma boa fonte de proteína e de leucina para o mantenimento da massa muscular e evitar a sarcopenia, que não queremos que passe em nenhum de nós outros para seguir independentes. Sin embargo, muitas vezes, quando eu estou falando desse tema, me preguntan sobre el consumo de huevo por los adultos mayores, porque muchos tienen colesterol elevado, entre otras causas.
Entonces, ¿este consumo es bueno o es malo? La respuesta es la siguiente. En la alimentación, las respuestas no son tan dicotómicas. Si es bueno o no, es completamente malo, no consumo. O que se ha observado en los últimos estudios es que en los últimos años veníamos observando los estudios, como el ejemplo de este, que no había asociación entre consumo de huevo y enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Causadas principalmente por el aumento del colesterol LDL. Sin embargo, en un estudio publicado año pasado en una revista muy renomada en la área médica, mostró una asociación importante entre el consumo de huevo y enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, parece que sí hay una relación. Entonces, la pregunta es, profe Milena, entonces, ¿no se debe consumir huevo? Sí se debe. ¿Por qué? Porque yo les dije que el huevo es beneficioso para mantenimiento de masa muscular, es una buena proteína. La clave es la cantidad, ¿sí? La idea es que el consumo de huevo por el adulto mayor sea de un huevo entero al día, ¿sí? No más que un huevo entero. O dos claras, ¿sí? Como yo les dije a ustedes, el huevo tiene alrededor de 6.5 gramos de proteína, pero la yema de huevo, que es donde está la cantidad de colesterol, tiene 186 miligramos de colesterol. Y la recomendación diaria del consumo del colesterol es que no ultrapase 300 miligramos. Es decir, si yo consumo 2 yemas de huevo durante el día, estaría ultrapasando esta recomendación de consumo de colesterol, o que no estaría bien si se hace de manera repetida. Bueno, entonces el huevo, consumir con moderación, ¿sí? Otro aspecto que me gustaría llamar la atención de todos ustedes, hablar sobre él, porque a veces se habla poco, es sobre un aminoácido llamado triptófano. El triptófano también compone proteínas, es un aminoácido que tenemos que consumir de los alimentos porque nos sintetizamos, pero este aminoácido triptófano muchas veces está disminuido en la circulación de los adultos mayores, ¿sí? Y el triptófano tiene funciones súper importantes en nuestro organismo. Una, el triptófano es precursor de serotonina, que es un neurotransmisor asociado con nuestro humor, con nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y la segunda función del triptófano está asociada con el sueño, una vez que el triptófano también es precursor de la melatonina. Entonces, el triptófano nos ayuda a dormir mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de triptófano? Más una vez, el pollo, más una vez, el huevo, los lácteos, el chocolate, el banano, el aguacate, los granos integrales, salmón, sardinas, los legumbres de manera general, los frutos secos. Todos estos alimentos son fuente de triptófano, pueden estar incluidos en nuestra alimentación, en nuestra casa, y son excelentes para mejorar tanto el estado de ánimo como también la calidad del sueño, ¿sí? Que es una queja muy frecuente cuando yo atendía los adultos mayores de manera general. Entonces, miren que si nosotros también miramos, pensamos en la dieta colombiana, no es nada difícil consumir los alimentos que yo les estoy presentando aquí de manera diaria, podendo intercalar, cambiar sempre o alimento que você vai consumir com de triptófano para que uno não esté cansado de este alimento. ¿Sí? Outro aspecto muito importante, e volvendo a pensar em massa muscular, no caso para evitar a sarcopenia, que é a perda dessa massa muscular, es la vitamina D, ¿sí? La vitamina D, ella es muy importante también para el mantenimiento del músculo esquelético, porque en este músculo hay receptores de vitamina D, ¿sí?
Quando há deficiência de vitamina D, o que ocorre? Ocorre um deterioro nessa massa muscular. Então, a vitamina D é clave para mantenimento de massa muscular em los adultos e los adultos maiores. Bueno, quando pensamos aqui em Bogotá, por el tema de la altitud, del sol, etc., é importante reforçar a vitamina D, o tema da vitamina D, porque muitos adultos, incluso niños, às vezes apresentam deficiência de vitamina D. E nesse momento que estamos em confinamento, esta deficiência se pode expressar de maneira mais severa. Então, é muito importante consumir fonte de vitamina D e suplementar a vitamina D quando se faz o exame, se vê que os níveis estão menores de 40 a 60. ¿Sí? Entonces, que quero mostrar nesta gráfica de um estudo que se observou que as pessoas que tinham deficiência de vitamina D tinham menos força muscular e também tinham menos massa muscular, ¿sí? Que é uma associação já estabelecida. E quais são as fontes de vitamina D? Las sardinas, el atún, los quesos, la margarina, ojalá la mantequilla, mucho más recomendable en pequeñas cantidades, claro. Los champiñones, más una vez el huevo, la leche, el yogur, todos estos son fuentes de vitamina D. Outro aspecto importante da vitamina D, principalmente pensando no contexto atual, a vitamina D já foi reconhecida atualmente como um nutriente que tem um papel protetor, tem um rol protetor contra infecções respiratórias. Em um estudo descriptivo publicado este ano, se observou que é uma diminuição de nos níveis de vitamina D, ¿sí? En el ganado que estava associado com a infecção de coronavírus bovino, ¿sí? Não foi esse estudo propriamente dito, não foi em humanos. Adicionalmente, há um estudo italiano que mostrou que as pessoas que estavam infectadas com coronavírus em Itália, também a maioria tinha deficiência de vitamina D. Então, há uma possível, não se pode estabelecer na causalidade, ainda não são estudos concluyentes, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una posible asociación entre la vitamina D, la deficiencia, y la infección por coronavirus. No es completamente establecido, pero ya que la vitamina D me auxilia para mantenimento de massa muscular, incluso para mantenimento de massa óssea, que temos que estar atentos também, principalmente as mulheres depois da menopausia. ¿Sí? Ter um bom aporte de vitamina D possivelmente poderia ajudar também em nossa defesa contra essa problemática atual. Que me gustaría hablar con ustedes con relación a alimentación. Primero, con relación al mantenimiento de la masa magra, es decir, de la masa muscular, del ánimo, ¿sí? Hablar con relación al tema del coronavirus, esa posibilidad de asociación con la vitamina D, pero también hablar de las enfermedades no transmisibles, cómo la dieta podría ayudarnos en ese aspecto. Porque las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en el mundo hoy. 7 de cada 10 muertes actuales se dan por enfermedades no transmisibles. Una de las principales causas de estas enfermedades, del desarrollo de ellas, son las dietas malsanas, son las dietas que no son saludables. Y los principales tipos de enfermedades no transmisibles que causam morte hoje são as enfermedades cardiovasculares, que estão associadas com a dieta, o câncer, que podem estar associadas também com a dieta, as enfermedades respiratórias, que aí já não tendria tanto a associação, e o diabetes, que tem completa associação com a alimentação que temos. É decir, esta principal causa de morte hoje, as principais, têm associação com o tipo de alimentação que temos. Então, quando pensamos na alimentação do adulto maior em casa, é importante falar
de un aspecto, que es la asociación de estas enfermedades y alimentos y bebidas ultraprocesados. ¿Por quê? Esses alimentos e bebidas ultraprocessados são alimentos listos para comer ou beber, se basam em substâncias refinadas, com combinação de açúcar, sal, graça e vários aditivos químicos, ¿sí? E adicionalmente vale ressaltar que esses alimentos, por já estarem listos para comer, as pessoas que vivem solas, adultas ou adultas maiores, tendem a ter um maior consumo desse tipo de alimento, ¿sí? Por não querer preparar seus alimentos, por estar solo, etc, etc, ¿sí? E há uma associação muito importante entre o consumo desses alimentos e as enfermidades que eu les comentava, ¿sí? Bueno, eu não quero desenvolver uma enfermidade cardiovascular, não quero desenvolver diabetes, nada disso. Como eu devo fazer? Como cuidar da alimentação? Uma das principais recomendações é consumir mais alimentos naturais, frutas, verduras, granos, ¿sí? Proteína magra. Proteína pode ser incluso animal para as pessoas que consumem carne, ¿sí? Proteína animal, pero que tenha pouca grasa e menos alimentos industrializados, ¿sí? Que se ha observado que em todas as partes do mundo onde há mais consumo de alimentos industrializados, mais pessoas se han enfermado com essas enfermidades não transmissíveis, ¿sí? Nosotros, desde o momento que nós outras mulheres começamos a ser parte do mercado de trabalho e nós estivemos disponíveis para estar solamente cuidando de nossas famílias e quando o consumo dos alimentos industrializados aumentaram essas enfermidades. É decir, foi uma aposta que não nos funcionou com relação à saúde nuestra e de nuestras familias. Entonces, ¿cómo cuidar de la alimentación? El primer tema es la transferencia de conocimiento entre generaciones. Transferindo el conocimiento de la habilidad de cocinar, ¿sí? O que la Asociación Americana de Corazón nos dijo. Ella nos dijo que las personas que cocinan, las familias que cocinan, son familias más saludables, ¿sí? Que son familias que las personas tienen menos enfermedades no transmisibles, tienen mejor control de peso, son personas que no sufren tanto de exceso de peso y por cuenta de esto, la habilidad de cocinar debe ser transferida entre generaciones. Esto es muy importante, se ha perdido un poco la importancia de cocinar. ¿Sí? Antes era algo tan mágico y tan familiar que se compartía y esto se ha perdido. Entonces, retomar este hábito de cocinar es muy, muy importante. Muchas veces hay gente que me habla como, a mí no me gusta cocinar, pero en verdad yo veo también que o no me gusta está muy asociado con no sé cocinar, ¿sí? Porque cuando uno tiene la dimensión de la importancia de cocinar y cómo esto afecta positivamente la salud, esto puede ser revisto de alguna manera, ¿sí? Otro aspecto importante es el comer acompañado. ¿Sí? Cuando hay compañía, se observa que las personas comen mucho mejor, principalmente en calidad. Yo no voy a preparar esta verdura o esta ensalada para comer solo. Esta es una queja, algo que uno escucha muchísimo. Primero, es tener en cuenta lo siguiente, todo es planeación. Si se planea y organiza la comida, ¿sí? Para a semana, esto queda muitíssimo mais sencillo. Você pode congelar os alimentos. Há muito temor com relação à perda de nutrientes. Por supuesto, o olor
de los alimentos, que é algo que estimula muchísimo nuestros sentidos al momento de alimentarnos. Se pierde al congelar los alimentos, se pierde un poco, no completamente. Pero la pérdida de nutrientes no es importante. Sigue sendo um alimento nutritivo, se for um alimento preparado em casa, em condições higiênicas, sim. E isto pode facilitar com que se tenha comidas para outros dias, para o momento da pereza, principalmente nesse momento da quarentena, quando muitas vezes não se tem companhia. É importante ter em conta a tecnologia. Se não se tem companhia personal, sim, se pode ter a presença de outras maneiras. Então, aí ter em conta todas as formas de reunirnos agora nesta nova era que estamos vivendo. E me gostaria fazer com vocês um teste. E este teste é para saber se vocês mesmos logram evaluar como anda a alimentação de vocês, ¿sí? Y por supuesto de los adultos mayores que viven con ustedes, ¿sí? ¿De dónde consumes más alimentos? ¿De la plaza de mercado o de supermercados? Si hiciéramos un listado de todo que comimos el día de ayer, desde que nos despertamos hasta el momento que nos acostamos, ¿dónde estarían concentrados los alimentos que ustedes consumieron más? ¿Alimentos frescos o alimentos industrializados? Yo les pregunto eso porque esto es un gran indicador de la calidad de la alimentación de ustedes, ¿sí? Y esto nos nortea, nos muestra si nosotros estamos alimentándonos bien o mal. Un mensaje que me gustaría dejar para ustedes es que comer de manera saludable no es tan complicado como muestran actualmente, ¿sí? De verdad, comer de manera saludable es comer como comían nuestros papás o nuestros abuelos, ¿sí? Yo no me acuerdo de mi abuela consumiendo paquetes, por ejemplo. Y esto es una sabiduría que nosotros debemos traer de nuestros familiares mayores, ¿sí? Que tienen esta calidad de alimentación y ojalá se mantenga, ¿sí? Es un aspecto muy importante. Otra cosa que me gustaría de hablar con ustedes es con relación a la variedad. Cuanto más variada la dieta, cuanto más variada la alimentación, más positiva, ¿sí? Más menor la probabilidad de haber deficiencia de algún nutriente. Entonces, esta amplitud de alimentos es muy positiva. Y también tener en cuenta que no existen para nada alimentos mágicos. A todo momento na alimentação, nos querem vender que há um alimento que hace magia e que é boníssimo, um super alimento. E isto não é verdade, ¿sí? Em nossa alimentação, o que vale de verdade é a variedade, ¿sí? E que comamos de maneira variada alguns alimentos. É necessário moderação, pero as restrições, hacerlas solo quando de verdade é necessária, porque eu sei, e vocês, por supuesto, também sabem, que nós comemos também por motivos afetivos, comemos para compartir, comemos para estar com seres amados, comemos para comemorar, celebrar algum hecho que passou em nossa família, por exemplo. Então, mais que todo, é pensar em moderação, uma alimentação variada. E estes foram alguns dos tips que me gostaria dar, que eu me gostaria dar a vocês ao dia de hoje. Então, obrigada, sim, que pena por el portunhol. Esta é uma frase de um gerontólogo brasileiro que me gusta muito, que é com a revolução da longevidade, a vida deixou de ser uma carreira de 100 metros para convertir-se em um maratón. Então, como eu les dije, o objetivo é añadir
calidad de vida a los años y no solamente años a la vida. Y por medio de la alimentación, claro, sin restricciones radicales, esto es posible y podemos hacer con que el envejecimiento sea saludable se dé de manera muy efectiva. Listo, muchísimas gracias. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Con mucho gusto, en los próximos minutos la idea es escucharlos y poder solucionar alguna duda o trocar alguna recomendación. Muchas gracias, profesora Milena. Para los demás profesores que están conectados en este momento, si tienen dudas, pueden activar sus micrófonos o en la parte derecha de sus pantallas pueden ver el chat y pueden hacer las preguntas que consideren. Usted no menciona ni las frutas ni las verduras, que son gran fuente de proteína, ni tampoco los frutos secos. No, pero aquí no. Sí, señora Miriam, la estamos escuchando. Ah, ya. Sí, no, quiero decir eso, que la proteína no solamente se encuentra en las carnes, sino por el contrario, frutas y verduras son fuente de proteína y son mejores, y eso no se mencionó. Bueno, entonces, de verdad las frutas y verduras tienen proteína, pero la cantidad es menor. ¿Sí? Si nosotros pensamos en cantidad, la cantidad de proteína que hay en las frutas y verduras de manera general es mucho menor que en un alimento de origen animal. Por supuesto, solo con alimentos de origen vegetal es posible hoy tener una dieta saludable. Toca ser más juicioso. Sí, principalmente si no se hace actividad física, si no se tiene una dieta muy variada, donde se consuma principalmente frutos secos y legumbres, que son fuentes vegetales de proteína. Son los alimentos vegetales que tienen proteína en una cantidad un poco más elevada, como los frijoles, la soya, los garbanzos. Todos estos tienen una cantidad de proteína un poco más elevada comparando a las frutas y verduras, que la cantidad de proteína es más pequeña. Otra cosa importante de decir es que para las personas que no consumen proteína de origen animal, es muy importante hacer algunas combinaciones específicas. ¿Por qué? La proteína de origen animal, ella tiene todos aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que nosotros no sintetizamos. Y las proteínas de origen vegetal, algunas tienen unos aminoácidos esenciales y otras tienen otros. Entonces es importante asociarlas. Por ejemplo, dos granos como el arroz tienen una cantidad importante de lisina, que es un aminoácido esencial. Y el frijol tiene una cantidad importante de un aminoácido esencial llamado metionina. Si nosotros unimos 2 porciones, 2 cucharas de arroz para una cuchara de frijoles, sería la cantidad equivalente de estos aminoácidos esenciales para tener una proteína completa. Entonces, sí, de verdad, las proteínas de origen animal pueden componer una alimentación que ofrezca a las personas proteína en una cantidad adecuada, pero se necesita de una dieta muy variada, tener atención a un consumo adecuado de frutos secos, ¿sí? Principalmente las nueces, etcétera, y las almendras, y también principalmente de las legumbres, ¿sí? Como frijoles, garbanzos, la soya, y etcétera, ¿sí? Para tener en cuenta. Pero es una muy buena observación y muchísimas gracias por el comentario. Muchas gracias. Gracias. Milena. Con mucho gusto. Tenemos otra duda de la profesora Miriam Yolanda Borges. Ella dice, tengo dislipidemia. ¿Cuáles son los alimentos recomendados? Sí, existen varios tipos de dislipidemia, ¿sí? Puede ser una
hipercolesterolemia, puede ser una hipertrigliceridemia. Entonces, cuando el paciente o la persona tiene o colesterol elevado, es importante tener un control, uno del consumo de huevo, se puede consumir máximo un huevo al día, ¿sí? Otra cosa importante, la carne roja, que es buena fuente de colesterol, limitar el consumo de carne roja a 1 o 2 veces a la semana, si la persona le gusta mucho consumir la carne roja, y aumentar el consumo de verduras de manera general, de frutas, observar qué tipo de carbohidratos se está consumiendo, se está consumiendo arroz, ojalá cambiar algunos días para arroz integral. Si no le gusta de manera alguna, disminuir la cantidad de carbohidratos del arroz integral, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos, la dislipidemia es grasa y solo tengo que disminuir la grasa. Y la verdad que no, que consumir mucho carbohidrato también afecta muchísimo en mis triglicéridos y también en el colesterol. Entonces, ¿por qué no pensar en algunos cambios? Porque aquí en Colombia ustedes son muy bendecidos, ¿sí? Es una tierra que tiene de todo, la cantidad de frutas y verduras que hay acá, solo de pensar, todo acá es maravilloso. Entonces, consumir acá todas las frutas que hay, por ejemplo, la granadilla, la pitaya, bananos, todas las frutas posibles. Otra cosa importante, algunas veces tienen temor cuando tienen dislipidemia, consumir aguacate. El aguacate es una grasa buena, entonces consumir aguacate moderadamente no habría ningún inconveniente. Si hay un consumo de alimentos, como yo les había dicho, con la base en alimentos al natural, por supuesto, la dislipidemia va a mejorar. Dislipidemia es que le puede dar a las ¿Qué pasó? carnes. No, ya ahí le están, no, yo le dije. Es que ya... Profesora Miriam, ¿le voy a cancelar su micrófono o tiene alguna otra pregunta? Sí. No, está bien, ya lo he ido a apagar, sí, señora. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Si algún otro profesor desea hacer alguna otra pregunta, pueden activar su micrófono. Bueno, hasta el momento en la parte del chat, profesora Milena, no tenemos más preguntas. Los profesores... Una pregunta. Sí, señor. El profesor Carlos Martínez. Sí. En relación con la proteína artificial, mucho no natural, ¿qué observaciones hay que tener en cuenta para un buen manejo de esas proteínas? Eso fundamentalmente no es para los adultos mayores, sino para los jóvenes, pero es una tentación que a veces existe. Sí, claro, sí. De verdad, hoy hay una oferta muy grande en el mercado. Es una pregunta muy buena, muchas gracias. Hay una oferta muy grande en el mercado hoy de suplementos de proteína, ¿sí? Entonces, complementos de proteína, tanto destinados a adultos mayores como para adultos, otros para jóvenes, y es importante tener mucho cuidado, principalmente porque si ustedes miran en los ejercicios, los ejemplos que yo les mostré, es muy fácil con la dieta colombiana alcanzar la cantidad de proteína que necesitamos en nuestra alimentación. Entonces, si una persona logra consumir alimentos adecuadamente, ella no necesitaría de un complemento de proteína, por supuesto que no. Algunas veces con los adultos mayores hay momentos que nosotros escuchamos mucho la queja de pérdida de apetito o entonces algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque no le gusta cocinar o
algunos otros aspectos. En algunas situaciones específicas, cuando nosotros vemos que ya está habiendo una pérdida de masa muscular importante y que el adulto mayor necesita mantener esa masa muscular por los motivos que yo les mostré, ahí sí se podría pensar en la utilización de un complemento de proteína. ¿Sí? Es válido y es muy importante, puede ser útil, puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo. Porque si yo consumo proteína en gran cantidad, mis riñones se pueden quejar, ¿sí? Es una problemática real. Y esto para jóvenes y para adultos. El consumo excesivo de proteína tampoco es aconsejable. Ojalá cuando sea hecho acompañado por un profesional que les pueda asesorar sobre el tema, un nutricionista o el médico sería lo más indicado, porque es un riesgo real. No sé si respondí a la pregunta del profe. Sí, muchas gracias. No, pero lo preguntaba un poco por los jóvenes que se les da por tener ese tipo de esquemas, pero usted explicó bien el riesgo para la gente joven o también para la gente adulta, ¿no? Sí, claro, ese exceso de proteína puede llevar a sobrecarga renal. Tenemos que tener cuidado. Y ahí, por supuesto, si se hace una suplementación de proteína, el profesional de salud que lo haga, el médico, el nutricionista, va a pedir exámenes para saber si el riñón está funcionando adecuadamente, va a recomendar una hidratación adecuada y no es recomendado usar ningún tipo de complemento de manera libre, sin orientación. Sin orientación. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, profesora Milena. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿cuáles frutas y verduras no deben consumir las personas que tienen diabetes? Bueno, yo acostumbro decir que las personas que tienen diabetes podrían consumir todas las frutas y verduras. O que cambian son las cantidades. Por ejemplo, la remolacha. Nosotros sabemos que la remolacha es una verdura que tiene una cantidad elevada de azúcar. Entonces, por conta de esto, se va a consumir remolacha en una porción pequeña, ¿sí? Y así también con las frutas de manera general. Hay como todos los profesionales, nosotros manejamos una característica de los alimentos llamada índice glicêmico. ¿Sí? Los alimentos con elevado índice glicémico son los alimentos que aumentan la glucosa en la sangre más rápido, ¿sí? Entonces son los alimentos que nosotros, para los diabéticos, decimos que ellos deben consumir en pequeña cantidad y ojalá asociada con otro alimento que disminuye esa absorción de glucosa, esa elevación de la glucosa. ¿Cuáles son estos alimentos? Los alimentos fuentes de fibra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mucho comer una remolacha, ojalá este día yo consuma un arroz integral, ¿sí? Y adicionalmente, cuando yo hablo de fruta entera y cuando yo hablo de jugo, perdón, hablando portugués, cuando yo hablo de un jugo, es completamente diferente, ¿sí? Cuando yo pienso, voy a consumir una naranja, esta naranja, por supuesto, tiene azúcar, pero es muy diferente consumir esta naranja entera, ¿sí? Donde ahí hay fibra y que me hace que esta glucosa llegue más despacio hasta mi sangre, hasta mi torrente sanguínea, a consumir un jugo de naranja. ¿Sí? El jugo de naranja sí va a hacer con que mi glucosa aumente muchísimo más rápido. Adicionalmente, en un vaso de jugo de naranja no hay solo una naranja. Muchas veces tem 2, 3 naranjas y así sería demasiado. ¿Sí? Entonces, la idea es consumir los alimentos de manera moderada. Entonces, estos alimentos, las frutas, por ejemplo, la uva, la sandía, las frutas que tienen una cantidad más elevada, un índice glicémico más elevado, sería interesante comer en porciones pequeñas y ojalá con alimentos que contrabalancean la elevación de la glucosa. ¿Qué alimentos son?
los alimentos fuentes de fibra, las verduras crudas, los alimentos integrales, todo esto me van a ayudar, ¿sí? Entonces, tener esto en cuenta, porque si hay esta moderación y si nosotros hacemos esas combinaciones, el paciente que tiene diabetes puede tener una dieta muchísimo más variada, que él no se aburre, come rico y adicionalmente logra mantener sus niveles de glucosa adecuados. Muchas gracias, profesora Milena. Entonces, no sé si algún profesor en este momento quiere habilitar su micrófono, tenga alguna otra pregunta en el chat. No tenemos más preguntas. Buenas tardes. Profesor Héctor Mora, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla y quería preguntarle, en promedio, una porción de proteína animal para el almuerzo, ¿cuánto es? ¿100 gramos, 120 gramos? Esto, en general, nosotros manejamos un promedio de 120 a 150. Pero Listo. esto tiene que variar también dependiendo del tamaño de la persona, ¿sí? Entonces, si yo soy un profesor de 1,80 m, hombre, que también tiene necesidad más elevada, ¿sí? La porción puede ser un poco más grande. Mientras si yo soy mujer más bajita, peso menos, la porción puede llegar a ser 100 gramos, ¿sí? De carne o de pescado Gracias. o de proteína vegetal. Sí, y otra pregunta, ¿qué tan conveniente es o no comer proteína animal en la noche? Ok. Una cosa es verdad, nuestro cuerpo funciona acorde al ciclo del día, ¿sí? Por supuesto, nuestro metabolismo es muchísimo más activo por la mañana porque por la noche. Yo recomiendo para los adultos mayores de manera general el consumo de proteína anoche, pero temprano, hasta a las 7 de la noche, ¿sí? Por este tema del metabolismo de manera general. Pero porque yo recomiendo, porque nosotros sabemos que consumir proteína en menores cantidades varias veces al día es más efectivo para su asimilación en nuestro organismo do que consumir una cantidad muy grande solo 1 o 2 veces al día. Y las mayores cantidades de proteína, ¿cuándo consumimos? En el almuerzo, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿sí? Entonces la idea es que entre estas comidas nosotros tengamos algunas nueces pequeñas, que puede ser una fruta, ¿sí? O puede ser un carbohidrato, un lácteo, ¿sí? Pero que en estos 3 momentos principales consumamos fuentes de proteína que suplan la necesidad de proteína del adulto mayor. Y si nosotros no consumimos proteína por la noche, el riesgo de no estar consumiendo proteína adecuadamente puede aumentar. Entonces, de una recomendación de manera general es que se consuma proteína por la noche. Ojalá una proteína que no sea una fuente de mucha grasa y ojalá que sea hasta las 7 de la noche, si es posible, que no cenemos tan tarde. Esta sería mi Muchísimas gracias. recomendación, profe. Muchas Con gracias. todo gusto. Profesora Milena, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat y dice, una de las explicaciones que se da a la mayor incidencia del COVID-19 en las personas de color, negro, indios, es la deficiencia de la vitamina D. Las personas de color requieren el doble del tiempo a la exposición solar que los de piel blanca. ¿Qué tan cierto es que se requiere exponer la piel al sol para asimilar la vitamina D? En verdad, nosotros necesitamos exponernos al sol, la piel al sol, para activar la vitamina D. La vitamina D es una vitamina muy específica que tiene, la vitamina D es una hormona y para activarla nosotros necesitamos de la exposición solar y también una parte del proceso pasa en nuestro riñón, pero necesitamos de la exposición solar. Tanto que hay ahí un factor de confusión en los estudios con relación a vitamina D y el COVID-19,
es porque en muchos de los países estaban terminando el invierno de la Europa, ¿sí? Hablando de Europa, estaba terminando el invierno cuando hubo el brote. Entonces, por cuenta de esto, las personas tenían deficiencia de vitamina D, pero esto puede ser también una consecuencia normal y que pasa normalmente, ya que en muchos de estos países la exposición al sol es aún más baja do que la que tenemos aquí en Bogotá. Otra posibilidad es hacer la suplementación de vitamina D en la forma activa de vitamina D, pero en la alimentación nosotros consumimos una forma de vitamina D que nos suple, pero la vitamina D que nosotros sintetizamos necesita de la exposición solar para su activación. Entonces ahí nos toca estar cerca de las ventanas, en los patios, siempre que posible recibiendo algún sol para que esta activación se dé de manera efectiva. ¿Listo? Listo, profesora Milena, muchísimas gracias. Hay otra pregunta del profesor Domingos. Dice, ¿qué cantidad de proteína puedo consumir al día por tener deficiencia renal? Ok. Entonces depende, profe. Sí. Si el paciente, si la persona tiene una insuficiencia renal y no está recibiendo ningún tratamiento de diálisis, es importante consumir una cantidad de proteína más baja, que uno tiene que evaluar, tener en consideración el peso de la persona, ¿sí? Entonces, consumir poca proteína y la proteína que se consume es proteína de origen animal, ¿sí? Porque se puede consumir menor cantidad y de manera más óptima. Pero si el paciente que tiene una insuficiencia renal ya está haciendo algún tipo de diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, es al revés. Tiene que consumir una cantidad de proteína más elevada. ¿Esto por qué? Porque en el proceso de diálisis hay pérdida de proteína. Entonces, se necesita de una cantidad más elevada de proteína. Todas las personas que tienen alguna deficiencia renal, es importantísimo que tengan el acompañamiento del tipo de alimentación y dieta, ¿sí? De manera personalizada. Y la cantidad depende muchísimo del peso, porque el cálculo nosotros hacemos acorde el peso del paciente. Gracias, profesora Milena. Hay otra pregunta y dice, ¿qué alimentos son prohibidos para cuando uno sufre del colon? Ok. Bueno, hay dos momentos del problema del colon. Cuando hay crisis, entonces cuando el paciente tiene crisis, está con el colon irritado, inflamado, el abdomen distendido. Neste momento, se deve evitar todas as fontes de fibra, ¿sí? Entonces, las cáscaras, ¿sí? Las frutas con cáscara, las verduras crudas principalmente, hasta algunas cozidas também vão promover gases, incômodo abdominal en estas personas. Y hay el momento después de la crisis. Cuando el paciente no está en crisis, es importante que él retome el consumo de probióticos, es muy importante para la salud del colon. Entonces, hoy ya hay varios yogures con probióticos. Y dos, el consumo de fibras. Ahí sí, comer verduras crudas, bien higienizadas. Aí em casa ahora es más fácil, ¿cierto? Verduras crudas, alimentos integrales. ¿Por quê? Porque todos esses alimentos colaboram para toda a fibra e os probióticos colaboram para a saúde do colon, ¿sí? Algumas vezes, retomar o consumo desses alimentos necessita ser de maneira gradual. Há alguns pacientes que se quedam temorosos e dizem, não,
yo tuve crisis cuando yo consumí estos alimentos, los que tienen fibra, o los lácteos incluso. Yo tenía gases, yo tenía desconforto abdominal y dejan de consumirlos. Pero esto empeora la salud del colon y la persona puede tener crisis de manera más seguida. Entonces es importante retomar de manera gradual, en pequeñas cantidades, estos alimentos, las fuentes de fibra, que son los vegetales, los alimentos integrales y también la utilización de probióticos que ayudan muchísimo a la salud del colon y que a las crisis no sean de manera tan seguida, ¿sí? Eso es muy importante. Muchas gracias, profesora Milena. No hay más, hay un comentario de la profesora María Fanny. Dice, gracias por su sabiduría y claridad en la charla y recomendaciones. Muy puntual, muy concreta en sus explicaciones. Nuestra gratitud. Muchas gracias a ustedes, de verdad, me alegra muchísimo compartir. Por supuesto, estoy a las órdenes, me gusta mucho tener esos espacios, ojalá podamos tener prontamente un espacio presencial para que podamos hablar así que atravesemos este momento que pasamos. Pero deseo que todos estén muy bien con sus personas amadas y que muy feliz tarde a todos. Profesora Milena, hay una última pregunta. ¿Cuántos minutos al día debemos exponernos al sol para que nuestro organismo posea la vitamina D? No sé si la respondió con lo que habló hace un momento. No, esto depende un poco del color de piel, ¿sí? Las personas con color de piel un poco más oscuro necesitan un poco más de tiempo, pero un promedio de 20 a 30 minutos podría ser algo para iniciar el proceso, ¿sí? Listo, perfecto. Muchísimas gracias a usted, profesora Milena, por su tiempo, por sus explicaciones y a todos los profesores por asistir a esta conferencia. Que tengan excelente tarde. Buenas tardes para todos. Que esté muy bien.